Pues muchas gracias por haberos unido a este webinar. Y este webinar nace de muchas conversaciones. Bueno, Johan y yo tenemos somos unos grandes creyentes de la importancia que tiene la cultura dentro de una organización. Lo hemos vivido en nuestras carreras, tanto formando parte de organizaciones con una cultura muy definida en la que hemos tenido que absorber esas culturas y ser ejemplo de ellas, como luego también, que fue cuando coincidimos laboralmente en la última época en la que sí que nos tocó darle la vuelta a una organización y lo primero que tocamos fue esta parte cultural. Entonces, este webinar, y cuando lo empezamos a diseñar, era un poco diferente a como lo vais a ver ahora, porque las conversaciones que hemos tenido en los últimos tiempos han traído varias cosas a la luz sobre la cultura, ¿no? La primera es que es intangible, es algo etéreo. Cuando hablamos de la cultura es como, bueno, ¿la cultura qué es? ¿No? Que no sé tangibilizarlo muy bien. Es difícil medir el impacto que tiene la cultura en el negocio. Más de una vez es, bueno, esto no es prioridad o es un tema de recursos humanos solamente. Y es muy difícil cambiarla, ¿no? Es muy difícil evolucionarla, arreglarla, cuando gente que a lo mejor sí que reconoce que tiene un problema cultural, pero dices, es muy complicado cambiarlo. Entonces, por eso este webinar lo que trata es de, a través de diferentes bloques, va a tratar, por un lado, de tangibilizar mucho el impacto que tiene la cultura, con números, con cifras, con lo que nos gusta, ¿vale? Por otro lado, aclarar lo que es y lo que no es la cultura, definirla y definirla bien. Y hablar también de cómo implementar una cultura, cuáles son el framework, ¿no? que hace falta, las cosas en las que pensar para implementarlo, y luego también un punto de por qué Johan y yo estamos aquí, ¿vale? que tiene sentido. Así que sin más, ya más dilación, más preámbulo, arranquemos por el impacto de la cultura. Y a mí me gusta mucho esta cifra, esto es de Gallup, de un informe de Gallup, que dice que por cada empleado no comprometido que tienes en tu organización, estás perdiendo $3.400 de cada $10.000 de salario, un 35% del sueldo. Estoy segura que esto no lo tienes apuntado en tu budget, ¿no? Pero igualmente lo estás pagando. Y la verdad es que hay que dar gracias que empresas como Gallup, conocéis una gran consultora sobre todos estos temas, se dedique a hacer este tipo de estudios en el que cuantifique para las mentes que ahora quizás estéis pensando como, bueno, ya, pero ¿esto de dónde sale esta cifra? ¿Vale? Para que haga estos análisis. Porque esta cifra sale de que la realidad es que cuando tú tienes empleados que no están comprometidos en tu organización, se muestra hay un 37% más de absentismo laboral en esa compañía, la rotación es más alta, la rotación sobre todo la no deseada, los que no quieres que se te vayan, y la productividad es menor. Entonces, en el compound, en el cálculo, en el estudio que se hizo, es un impacto del 34% sobre el salario anual de cada empleado que no está comprometido. Porque veamos números globales a nivel de qué impacto tiene. A la economía global le cuesta $438 billones este disengagement, ¿vale? Esta falta de compromiso de los empleados con su organización. Y en una nota más esperanzadora, si la gente realmente estuviera comprometida con su trabajo, estaríamos aportando 9,6 trillones de productividad a la economía, que para que os hagáis una idea es un 9% del GDP global, del PIB global. ¿Hacia dónde entonces? Esto es una foto de ahora, pero ¿hacia dónde estamos yendo? Vale, bueno, pues lamentablemente el mundo no va en la dirección correcta. ¿Vale? La realidad es que el engagement está bajando, en 10 años ha bajado 2 veces, esta última viene desde el COVID, está volviendo a bajar. Y aquí veis el gráfico de cómo va el engagement, cuántos empleados hay comprometidos en las organizaciones, tanto la media global, que es la más abajo, la que veis más abajo de todos, viene de un 23 y está ahora en un 21%. Estados Unidos, que tiene más,
¿vale? Tiene un engagement por encima. Y luego las mejores organizaciones, que hablaremos de ella, que fijaos si ya se van a cifras más grandes. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando vi este gráfico del 21%, porque hubiera pensado que es más. Pero es cierto que si miramos el desglose, porque dentro tienes la parte de los engage, pero los que no están engage se distribuyen en dos grupos. Para empezar, vamos a definir a los que están comprometidos, ¿no? Estos están alineados con la visión y la visión de la empresa. Son cuando llamamos es un culture fit, ¿no? Esta persona es un culture fit. ¿Por qué? Porque es proactivo, es apasionado, es embajador de la empresa, da más de lo que puede y siempre es esa persona que siempre está queriendo hacer más dentro de la compañía y que lo ves, que la vive. Y esos son los engage. Los disengage, los que veis ahí en gris, estos son indiferentes. Estos pasan el expediente, ¿vale? O sea, hacen las tareas que hay que hacer sin ningún tipo de proactividad ni nada, sino yo estoy aquí y a mantener el expediente, que es la gran mayoría, como veis ahí. Y los active disengage, estos son los que además de no ser productivos, no están a gusto en la compañía y además lo dicen. Es decir, estos son los que influyen al resto para mal. Son los que te llevan hacia donde, los que te movilizan hacia la organización, hacia el lado oscuro, ¿vale? por así decirlo. Estoy segura de que si empezáis a pensar ahora en vuestras organizaciones, podéis identificar las diferentes personas aquí y quizás estos porcentajes empiecen a hacer un poquito más de sentido, si lo miráis en una organización. ¿Cómo creéis que estamos en Europa? ¿Dónde diríais que estamos en la gráfica? ¿Estamos por encima o por debajo de la media mundial? Lo podéis, si queréis, chatear, o sea, poner en el chat o desmutearos y decís, ¿dónde creéis que estamos en Europa? ¿Más o menos engage que la media mundial? Johan, 30%. Por debajo diría, ¿no? Por debajo. Por debajo. Por debajo. ¿Cómo conocemos, Johan? Es que los europeos nos conocemos muy bien. De hecho, estamos en un 13%, 8 puntos por debajo de la media y con respecto a Estados Unidos casi 20 puntos por debajo, ¿vale? De hecho, aquí tenéis un mapa de calor de esto. Entonces, a verde más intenso, más engagement, porque nos sorprenderá que España está entre los más bajitos con un 9%. Curioso Portugal, ¿eh? Bueno, Portugal está en un 19%. Sí, eso me llamó la atención. Sí, nuestros vecinos portugueses están más engaged con 10 puntos más. De los países de Europa del Sur, de hecho, Portugal es el que tiene más engagement. Ya no podrían pegar algo. Yo sé a preguntarles. ¿Cómo lo hacen? Pero fíjate, nosotros estamos en la parte más baja, pero fijaos la parte de los suecos, los más engaged con un 24. Ninguno llegamos a Estados Unidos. De hecho, ahí hemos dejado el link también para que veáis el mapa, porque la región es Estados Unidos y Latinoamérica. Esas son las que más, con un 30 y tantos %. Entonces, veis ahí nosotros y también mirad los actively disengaged, la comparativa entre Suecia y nosotros también. Ellos un 6%, nosotros un 13%. Y bueno, entonces, estas cifras, aquí algún comentario que he visto cámaras que se ponían, me gusta. A mí me sorprende el Reino Unido. Me sorprende, ¿eh? Porque tenemos un poco el concepto, o yo por lo menos tengo el concepto que están ahí súper involucrados y tal, no sé, están como España. Y Irlanda también, que bueno, Irlanda, bueno, me voy a callar el comentario, lo entiendo más. Lo entiendo más. Totalmente. Curioso. Fantástico. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Esto luego es muy interesante ver el mapa y jugar ahí con los números. Bien, pero estamos hablando de cifras muy grandes, ¿vale? Hemos hablado como de cifras globales enormes y ahora lo que queremos es bajarlo a vuestra realidad, ¿vale? Que lo toquéis un momento con vuestra realidad. Entonces, yo voy a compartir un link en el chat, que es una plantilla que podéis abrirla y la copiáis y la utilizáis, para que es una calculadora muy sencilla del costo, de lo que hemos hablado ahora, del costo que está teniendo ya el disengagement en vuestra organización, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que meter ahí son los datos en amarillo, ¿vale?
Entonces, el primero es el average annual salary, ¿vale? Que es, bueno, más o menos poner una media del salario de la organización, el número de empleados que tiene y la tasa la tasa de engagement. Entonces, os doy unos segundos, 30 segundos, un minutito para hacerlo y decido un poco como reacción, ¿no? Del esto. Y también si lo podéis calcular. ¿Tenéis todos los datos para hacerlo? Perdón, sí, lo he hecho. Qué bueno. ¿Qué tasa de ¿Sabes la tasa de disengagement, Alberto, tú? ¿La tasa No, de le he mantenido la del 13%, ¿no? Pero a lo mejor ha sido por... Bien, bien, sí, lo has hecho con el juego, bien. Pero la de tu organización no la tienes. No, es que como es algo etéreo, ¿Verdad? no quiero decir nada. Cuando habéis empezado a decir que es etéreo, que no sé qué, digo, vamos mal, no es broma. Completamente. Bien, lo veis ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, la siguiente parte, entonces aquí lo primero es de repente tener el número, ¿no? El número ahí delante con las cifras tuyas reales de cuánto te está costando el disengage, cuánto estás perdiendo, ¿no? Por los empleados disengage. La parte de abajo lo que permite, y no es algo en lo que entraremos ahora, pero es cuando hablemos de esto y salgáis de aquí completamente decididos a invertir en la cultura, podréis poner ahí la cifra de, oye, ¿cuánto invierto y cuál es el retorno que obtengo por ello? Por ejemplo, ¿no? Si vemos este ejemplo de una empresa, vamos a poner una empresa que tenga un salario medio de 44.000 euros al año, 100 personas, con el disengagement es el 13% que tenemos en Europa. Bien, pues ahí es 1.300.000 lo que se le está yendo de la parte de salarios por esta causa, ¿no? Por el disengagement. Bien, pues vamos a considerar que invierten el sueldo de un empleado disengage en la cultura y que con esa inversión mejoran 10 puntos su tasa de engagement. Están obteniendo un retorno de 3,5 veces, ¿vale? Por el ahorro en el coste que están teniendo. Entonces, es muy sencillo, es un cálculo muy fácil que es como para dejarlo ahí, pero para que empecemos a tomar conciencia de la intangibilidad, Alberto, de esto, que se convierte en algo bastante tangible. Pero no es solamente esta parte del engagement, ¿verdad, Johan? Absolutamente no. Hasta ahora hemos hablado de engagement, ¿no? Que es lo que... tenemos un Alberto que quiere comentar. Perdón. Yo es que como yo soy muy de tal, o sea, ahorro, o sea, perdón, esta inversión de 44.000 eleva a 10 puntos la tasa de engagement. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que yo me lo creo porque me lo contáis, pero ¿es por algún estudio? ¿Es por...? Era solo un ejemplo muy bueno. Vale. Pregunta, Johan. Perdón. No, me cargo el webinar, ¿no? Vale, no es broma. Continúa. Ya me voy. No, pero es muy buena pregunta. Era solamente un ejemplo. Vale, de hecho, ahora vas a ver las mejores organizaciones en qué tasa de engagement están y lo que hacen para ello. Entonces, el 10% es un ejemplo y es algo muy bajito, de hecho. Debería aumentar mucho más. Pero sí, era solamente como ejemplo, aunque muy bien la pregunta. Vale, gracias. Y lo que sí demuestran los estudios es que invertir en el engagement, invertir en la cultura, paga varias veces, que es un poco también lo que quiere demostrar este ejemplo, ¿no? Que hay un ROI cuando se hace una inversión en el engagement y en la cultura de las empresas. Dicho esto, entonces, hasta ahora hemos hablado solo y solamente de engagement, que pues de este 34% del que hemos hablado hasta el momento del salario anual, ¿no? Que es esa cifra que tenemos, pero que no contabilizamos siempre. Pues este es solamente uno de los 5 factores principales que existen en este caso, ¿no? También tenemos mishirings, por ejemplo, cuando no estamos preparados para las personas que podemos asumir aquí. Hay costes directos, costes indirectos. Estos pueden ser los gastos de recruitment, por ejemplo, o la selección de personales, la productividad, la formación, los costes de las oportunidades. Y estamos hablando de entre un 5 y un 27% un salario anual. Esto para, digamos, cualquier tipo de empleado, imaginémonos obviamente según la seniority y el rango salarial de esta persona. Si estamos hablando de un manager, si estamos hablando de un líder, pues las cifras son aún mucho más altas. Me imagino que tengo que convertir
al buen tacho en un contributor. Fantástico. Y voy a aprovechar ese momento para decir que no es entre un 5 y un 27, es 5 a 27 veces el salario anual, ¿no? Es un porcentaje. Sí, es entre 5 y 27 veces, perdón, no sé cómo lo he dicho. Genial. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la falta de alineamiento estratégico, ¿no? Esto es otro de los problemas culturales que típicamente presentan las organizaciones. Esto genera pérdidas hasta del 9.4%, esta vez, del presupuesto de proyectos, debido a decisiones erróneas o mal coordinadas, líderes que no se ponen de acuerdo entre ellos o equipos que no pueden trabajar juntos. Legado también a esto, tenemos el retrabajo, ¿no? El rework. Cada vez que tenemos que volver a hacer tareas por errores o porque ha habido mala comunicación, como decíamos antes, por falta de calidad inicial, todo esto nos incrementa costes y estos costes también se ven en el esfuerzo de las personas, ¿no? Entre un 20 y un 50% de effort en el volver a hacer las cosas. Y una de las más interesantes también está en la de los equipos. Esto también es un caso muy típico, ¿no? Los equipos que trabajan por silos. Esto genera falta de comunicación, esto genera duplicación de esfuerzos, 2 equipos o 2 personas trabajando en lo mismo porque no se hablan entre ellos. Según un estudio también de Lucid, el 33% de los directivos señala la falta de coordinación entre equipos, señala estos silos, así que es un problema muy común. Estamos hablando de más de 1 de cada 3 organizaciones. Luego, ¿qué se puede hacer entonces? Porque no todo es así tan dramático, no todo es que no funciona. Hablaba Chris antes de, hay unas buenas prácticas, hay best performers, hay empresas que llegan hasta un 70% de engagement, usando estas 6 best practices fundamentalmente. Entonces, la primera, se habla de la efectividad de los managers. Está demostrado que el 70% del commitment de las personas, de los empleados, depende del líder, depende del manager. Prefiero usar la palabra líder de todas maneras. Luego, hay que construir confianza en la organización. El propósito de la organización, los valores, que son las reglas con las que actuamos, cómo se representa el día a día, cómo vivimos cada día a día, sentirme seguro de ser parte de una organización, poder exprimir mis opiniones, mi parecer o mi feedback es fundamental para que haya una buena cultura y para que se pueda alcanzar un engagement superior a las tasas bajas que hemos visto hasta ahora. También es importante que las expectativas estén claras, que se aproveche lo que le da mejor valor a las personas, que las personas puedan trabajar en eso en lo que son buenas, que se invierta en desarrollarlas. Es importante invertir sobre todo en los que son fit culturales, ¿no? En las personas que se adaptan, en esos embajadores de nuestra organización, como decía Cristina. También hay que focalizarse, como decíamos, en el desarrollo individual de las personas y también que haya una estrategia integrada en este engagement, es decir, que el equipo directivo sea supportive de estas iniciativas. Tenemos que, como sexto y último, pero no menos importante, y aquí es donde muchas organizaciones caen o pecan por no hacerlo, es el medir y accionar de consecuencia. A veces se implanta, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, a veces se implanta, se define y se implementan unas reglas, unos estereotipos, unos statements culturales, pero luego no se miden y no reaccionamos en base a ellos, no buscamos señales que nos ayuden a mejorar nuestra cultura. Esto es en general y es como ha funcionado, digamos, hasta el día de hace pocos días, pero luego, ¿qué sucede? Llega también la generación Z. Sabemos que estamos en una fase de transición generacional de nuevos empleados y sobre todo nuevos líderes también que llegan de la generación Z y ellos tienen expectativas aún más evolucionadas desde el punto de vista cultural. ¿Ok? Ellos buscan propósito. Estas personas buscan que esté alineado con las compañías, las empresas, las organizaciones en las que trabajan, estén alineadas con sus principios y con sus valores. Y de hecho ahí es donde se alcanza el high performance, cuando los valores de esas personas convergen con los valores de la cultura de la organización, con la organización en sí. Y por otro lado, buscan también, bueno, además de que ellos dan por descontado que todo lo que sea inclusión esté a la base de todo esto, que haya libertad, que haya autenticidad y que haya transparencia en lo que se hace, ellos también buscan mucho una cultura que sea orientada al feedback. Ayúdame a mejorar, ayúdame a entender cómo estoy trabajando y qué puedo hacer mejor para que mi día a día siempre crezca y mejore como empleado. Y lo último que buscan, y una de las características más importantes también, es que ellos
buscan líderes de verdad, como decían antes. Ellos buscan que sus líderes sean un coach, sean mentors, que se sientan seguros hablando con ellos, que puedan pedirle feedback y que los ayuden a crecer constantemente. Entonces, hemos hablado hasta ahora mucho de engagement, hemos hablado de lo que se hace en este tipo de organizaciones, de cuál es la media europea, una media muy baja hemos hablado, pero hemos hablado de que se puede llegar también a hacer high performance. Hay muchas cosas que se miden para poder hacer esto, pero a veces también nos confundimos pensando que cuando se habla de cultura, se habla de clima en el trabajo. De hecho, el clima del trabajo es algo que se mide muy seguido, ¿no? Hay que tener en cuenta que una persona puede ser feliz o que puede haber un clima laboral y esta persona puede de todas maneras trabajar bien o mal. No depende solo de la felicidad de la persona, depende más del alineamiento de esta persona con la cultura haciendal, empresarial. Dicho esto, entonces, el clima es un elemento que puede ayudar a medir una parte de lo que es la cultura, de cómo está funcionando la cultura en nuestra empresa, pero no es el único elemento, porque el clima es solo cómo me siento hoy. La cultura es cómo las personas, cómo los equipos actúan, cómo se comportan en el día a día, cómo toman decisiones, cómo actúan en manera automática, porque se vuelven hábitos, porque se vuelve una identidad. Y esto es lo que también los ayuda a tomar decisiones cuando no están seguros. Esto es en realidad lo que es una cultura de una empresa. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando confundimos estas dos cosas? Cuando confundimos solamente el clima o cuando hablamos solamente del engagement o solamente de una de todas las patas que tiene la cultura. Nos confundimos porque comenzamos a llamar a los problemas culturales, los comenzamos a llamar performance issues. Y comienzan a surgir cosas que ahora los invito a decirme si alguna de estas les suena o la han escuchado alguna vez o visto en alguna de las empresas, organizaciones en las que trabajamos. Mucho estrés de las personas. El finger pointing, es culpa suya, no es culpa suya, llego tarde, no, pero no me lo han mandado primero, entonces yo no lo he podido hacer. Las personas que tienen mucho talento terminan por irse de las organizaciones para buscar esas expectativas de las que hablábamos antes. Tenemos muchos chismes, muchas palabras que giran. No hay un feedback, no existe el poder hablar a una persona para ayudarla a mejorar. Todas las ideas que se ponen sobre la mesa inmediatamente vienen canceladas, simplemente no se presta atención a nuevas ideas, no hay margen, no hay espacio para innovar. Y tenemos comunicaciones muy débiles, los mensajes no pasan, es como si los mensajes, sobre todo del equipo de leadership, no pasaran hacia el resto de la organización, no calaran, no bajaran. Y esto, en realidad, más que ser solo performance issues, como lo vemos aquí, por eso lo representamos en la punta del iceberg, esto en realidad es un síntoma de un sistema cultural que está roto. Cuando digo un sistema cultural está roto, no quiere decir que no se pueda arreglar. A veces nos pasa también en compañías, en empresas, en organizaciones, que llegamos y ya hay una cultura establecida. Esto sucede mucho cuando se hacen, por ejemplo, M&As, ¿no? Cuando una empresa viene comprada de otra empresa y la organización se tiene que adaptar a esa cultura. O cuando hay un cambio del equipo de leadership, del C-level, por ejemplo, se encuentran ya con una cultura implantada. Pero lo bonito que tiene la cultura también, y hace parte, digamos, de nuestras características humanas, es que se puede rediseñar, se puede adaptar, se puede organizar para trabajar mejor en ella. Entonces, ¿por qué hablamos de un sistema cultural roto o por qué nos gusta representarlo como un sistema? Pasemos mejor a esta analogía, donde nosotros decimos que la cultura es como el sistema operativo. El sistema operativo de nuestros móviles, el sistema operativo de nuestros ordenadores. No sé si alguna vez os ha pasado que podemos tener la aplicación más bonita, mejor, más performante, más funcionante, pero si tenemos un problema en nuestro sistema operativo, esa aplicación no va a funcionar bien, no va a correr, aunque si está haciendo millones de usuarios, aunque si muchas personas la están usando al nivel del mundo, pero si tenemos problemas a la base, a lo que es el sistema operativo, a cómo funciona todo nuestro sistema, estas aplicaciones no van a funcionar. Lo mismo pasa con la cultura. Podemos tener una estrategia muy bonita, podemos tener un proyecto que sea muy prometente, que queremos desarrollarlo muy bien, pero si la cultura a la base presenta todos los problemas que acabamos de ver, o incluso más, va a ser imposible que este sistema pueda funcionar. Por eso hablamos de un sistema operativo. Luego, la cultura se divide fundamentalmente en 4 capas que te dejaría, Chris, que nos las contaras con algunos ejemplos.
Completamente, porque al final la cultura de lo que estamos hablando aquí es de personas, ¿no? O sea, al final lo hacemos quienes las personas. Ya lo que estábamos hablando es, tú puedes tener todo precioso, pero como las personas entre nosotros no actuemos acorde, podemos frenar absolutamente todo o podemos, al contrario, avanzar a que sea mucho más. Entonces, lo primero, o sea, estas 4 capas es la cultura, toca todas las patas de la compañía. La primera de ellas es, que esto hemos oído hablar muchísimo, ¿no? Ya todo, esta época ya pasó de saber lo que es hacer esto, ¿no? De definir cuál es lo que llamamos el North Star, que al final es tu propósito, tu misión, tu visión, que bueno, de una forma la pregunta así más existencial es ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Para qué hago lo que hago? Entonces, por ejemplo, Patagonia, que tiene una de las visiones, propósitos más inspiradores que hay, es esto, ¿no? Existimos para salvar a nuestro planeta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes definida la misión? Bien, que todo el mundo rema en la misma dirección, todo el mundo hay una causa y esa causa es mayor a cada uno de ellos. No vas mirando tu bonus, únicamente no es lo único que te importa tu bonus, sino que tú lo que miras es, yo estoy contribuyendo a algo mayor. ¿Qué pasa cuando tú no tienes esto definido? Que al final tienes un montón de trabajo que muchas veces te preguntas, ¿para qué hago lo que hago? No tiene sentido. Entonces, esta es la primera capa, la que te sirve para alinear a toda la organización y marcar muy bien hacia dónde estamos yendo. La siguiente tiene que ver con cómo actuamos, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios, cómo actuamos y cómo tomamos decisiones, ese compás, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Esta slide que vais a ver ahora, esto es un día entero de workshop para hacerlo, pero es cómo tomo las decisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Netflix, uno de los principios eran Freedom and Responsibility. ¿Qué significa esto? Oye, en esta organización hay autonomía, hay confianza, tú tomas las decisiones y tú asumes las consecuencias de esas decisiones. Ahora bien, puedes cometer errores, pues cómo creas esa cultura para que esto se pueda dar también, ¿no? En el que yo pueda asumir riesgos por tomar decisiones. ¿Qué evitas al definir eso? Evitas el micromanagement, evitas que la innovación se quede frenada porque hay fila de aprobación de no es que me lo tiene que aprobar no sé quién. Entonces, tomas una decisión en cómo se toman las decisiones en la organización. Nunca mejor, valga la redundancia. La siguiente capa tiene que ver con la estrategia. ¿Cuáles son los trade-offs que hacemos? ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de IKEA, es, oye, yo elijo, por encima de la conveniencia, o sea, yo elijo el low cost, ¿no? Todo el flat pack que tienen por encima de la conveniencia del usuario. ¿Qué es lo que significa? Significa que todas las decisiones que la compañía toma van orientadas a ese modelo de bajo costo. ¿Qué es lo que evitas? Evitas que llegue alguien de producto nuevo que diga, bueno, pues ahora voy a hacer un objeto que me encanta y esto, y empiezas a convertir los márgenes porque estás yendo en contra de la estrategia que se ha definido. Y la última capa tiene que ver con la ejecución, que es cuáles son esas cosas que repetimos día a día hasta que se convierten en nuestra identidad. Por ejemplo, el caso de Amazon, de la metodología que tienen del working backwards, que no hay ni un solo producto que empiece a desarrollarse sin que haya pasado por una nota de prensa y por un FAQ. ¿Por qué? Porque así quedan todas las decisiones quedan documentadas, se aseguran de que la obsesión está en el usuario y así evitan también retrabajo, pues eso, por decisiones que hayan tomado que el consumidor realmente nunca había querido o no habían hecho bien el análisis. Entonces, si veis, toca a todas estas diferentes capas. Y entonces, la forma, esto es todo teoría, ¿no? De, ok, qué bonitas cosas que bien lo hacen todos. En realidad hay un flywheel, hay una forma de hacer estas cosas que dependen, que vais a ver. Bueno, que al final, porque lo que suele suceder en estas situaciones es que se definen, es como la cultura, hago un proyecto, el proyecto de la cultura, y ya está, ya lo tengo, ya tengo mis valores, ya está todo hecho y ya está. Pero esto no es así, no es un proyecto que haces una vez y te olvidas. Esto es un sistema que está viviendo constantemente. Entonces, lo primero, ¿por dónde empiezas? Primero tienes que hacer todas las definiciones. Todo lo que acabamos de ver ahora, en las diferentes capas, tienes que decidir en cada nivel. Hay quien decide estas cosas, pero tú tienes que definir tu propósito, tu misión, tu visión, todos los valores, los comportamientos que quieres ver, tienes que aclararlo, cuáles son los rituales, cuál es la metodología con la que vas a trabajar, estas definiciones. Después tienes que implementarlo. Implementarlo, lo primero que significa es tomar las decisiones que tienes que tomar.
Esto os lo digo, por ejemplo, por cuando tú eres muy consciente de que quieres hacer esto, de que la cultura es ese sistema operativo sobre el que construir. Una de, por ejemplo, de las cosas ahí que hice de lo primero cuando justo en el proyecto anterior en el que estábamos, donde Johan y yo coincidimos profesionalmente, fue precisamente pues las personas que no eran un fit, fueron las primeras decisiones que tomé, tuvieron que salir, porque si no, no podía implantar todo el resto ni podía hacer los cambios que quería hacer. Entonces, implantar significa tomar las decisiones y además, y luego, claro, darle a la compañía aquí solamente algunos ejemplos, ¿no? Todos los playbooks, las decisiones, los rituales, hay que empezar a implementar eso. Y aquí es donde muchas organizaciones, si llegan hasta este punto, lo han definido y lo empiezan a implementar. Pero ¿qué hay que hacer después? Hay que estar con la antena puesta todo el rato. Hay que estar todo el rato escuchando qué es lo que está pasando, midiendo, entendiendo, y eso viene de muchas partes, ¿no? De las conversaciones que tengo, de las cosas que estoy viendo, de cuál es el feedback que me están dando. Es decir, ahí tiene que haber una intencionalidad y que se sepa en la organización que es importante la cultura y que hay una escucha activa de parte de la organización de cómo está funcionando esa cultura y dónde hay cosas que bloquean, como hablamos, ¿no? Al final a la gente le tiene que servir para poder tomar decisiones en el día a día. Y si eso se va, eso tiene que estarse escuchando. Y la última parte es actuar en el feedback. O sea, de nada sirve estar escuchando si es como, y esto nos ha pasado a todos, momentos en los que hemos dicho, ¿para qué me preguntas si luego nunca haces nada con lo que te cuento? Pues dejo de contarte, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la parte y tenemos varios ejemplos que hemos vivido en primera persona de principios o rituales o cosas que no estaban ayudando. Estaban frenando a los equipos o se estaban malinterpretando. Todo eso hay que estarlo escuchando para tener la discusión y readaptarlo. Por eso es un constante ciclo el que tienes que hacer aquí y tienes que estar dispuesto a tomar las decisiones y a ser muy intencional en toda esta parte. Y entonces creo que este es un buen momento para decir qué estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Johan y yo, que nos conocemos, somos socios, estamos cofundadores de NorthNode. Yo tengo mucha suerte de tener mi socio tecnológico ya, porque yo, a pesar de que los dos hemos trabajado siempre en empresas tecnológicas, pero yo no he tocado tecnología en mi vida. Entonces, tengo mucha suerte de tenerle, pero es que nosotros sí que tenemos una visión, y es una visión en la que entendemos un mundo donde la tecnología nos ayuda a elevar la humanidad, ¿vale? Es decir, donde todas las herramientas que están saliendo y toda la tecnología que se va desarrollando nos ayuda a ser más libres, a ser más creativos, a desarrollar nuestro pensamiento crítico. ¿Cómo nos ayuda eso, no? Porque nosotros es como entendemos una combinación entre la parte humana y la parte tecnológica en la que, o sea, una combinación con intención, ¿no? Para elevar. Nos gusta mucho hablar de esa consciencia en la que cada vez, pues fijaos de lo que estamos hablando, de la autenticidad, de cómo ser, de cómo estar al tanto de todo lo que pasa alrededor. Y la forma en la que hemos elegido hacer esto es ayudando a organizaciones a implementar culturas donde el talento pueda brillar, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que estamos haciendo lo que hacemos. Y, por lo tanto, entonces ahora, Johan, ¿qué es lo que nace? ¿Qué es lo que hacia dónde estamos yendo también con todo esto? Fenomenal, gracias, Chris. Exacto, como lo acabas de decir, nosotros queremos elevar la humanidad a través de la tecnología, y tecnología hace parte de lo que sabemos hacer. Yo toda mi vida y toda mi carrera haciendo software, haciendo tecnología, y venimos de empresas tecnológicas donde el foco está en el valor y dar valor a través de la tecnología. Entonces, con este mismo framework del flywheel, lo que nosotros queremos presentar, también aprovechar para presentar el día de hoy, es NOA, ¿ok? Pero ¿qué es NOA? ¿O quién es NOA? ¿Ok? NOA es un conjunto de agentes de inteligencia artificial. Va a ser un Culture Companion, lo llamamos nosotros, que va a ayudar en las dos fases en las que normalmente las empresas se cuelgan con la parte cultural. ¿Qué puede hacer NOA? NOA va a ser parte de la organización y va a tener acceso a los canales de comunicación de esta organización. Va a poder sentir señales, escuchar feedback de los empleados, por ejemplo. Los empleados a veces no se sienten cómodos hablando con el líder, o el líder no tiene el tiempo para hacer one-on-one todos los días con todos los empleados, como en teoría se debería hacer cuando hay síntomas culturales que corregir. Entonces, no va a estar ahí siempre para escuchar, no va a estar ahí siempre para individuar patterns,
NOA lo que nos va a hacer es ayudar desde el punto de vista del coaching, también ayudar a individuar patterns y situaciones que se estén repitiendo con una cierta frecuencia en nuestra organización. NOA, como conocedor de la cultura y con todo el input cultural del que hemos hablado antes, la misión, la visión, los valores, el propósito, etcétera, va a poder también hacer nudging a determinadas acciones que ayudan a promover esta cultura, ¿no? Por ejemplo, si una persona te ha ayudado mucho el día de hoy o conseguiste lanzar un proyecto importante gracias a la ayuda, démosle un reconocimiento en un canal general. Por ejemplo, gestos tan simples como estos pueden ayudar a subir esas cifras del engagement de las que hablábamos antes. Y luego, último, claro, es inteligente, ¿no? Por definición, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es también aprender de todas estas cosas y se va a adaptar a ellas. Va a dar insights también al equipo de leadership con esos patterns de los que hablábamos individuados. Entonces, mira que se ven muchos patterns de este tipo. Aquí es necesario ejecutar o tomar acciones. ¿O por qué no hablamos con los empleados de este tema en particular? Aquí tenemos una imagen un par de imágenes solo para con escopo, digamos, de ilustración, para que nos podamos imaginar cómo interactuaría NOA, repito, en un canal de comunicación. Si la empresa trabaja en Slack o trabaja en WhatsApp o en Telegram o en cualquier canal de comunicación que se use típicamente para intercambiar textos o mensajes, NOA va a estar ahí y va a ser parte del equipo, pero con el objetivo de ser parte del equipo de people y de cultura. NOA va a estar escuchando, va a estar haciendo este nudging y va a estar recogiendo información, no información personal, porque ese no es el objetivo. Esto va a ser GDPR compliant, obviamente, pero sí recogiendo todos estos insights que como líderes a veces nos serviría dedicar todo nuestro tiempo del día para entender y para mejorar la cultura que repetimos. Para nosotros es el sistema operativo de la organización y está a la base de ellas. Dicho esto, ¿cómo estamos planeando la ejecución de NOA, ¿no? Ahora lo estamos construyendo, no es una fase de construcción, es en una fase de MVP, donde nosotros queremos crear un piloto con algunas de las organizaciones que van a hacer partnership con nosotros, lo vamos a co-crear. Entonces, en una primera fase vamos a tomar acuerdos sobre cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos medir y qué es lo que podemos hacer para desbloquear y ayudar a subir ese nivel de engagement, por ejemplo, en las organizaciones. En la segunda fase, vamos a entender qué es lo que hay al día de hoy, cómo está definida la cultura al día de hoy, cómo se encuentra, digamos, el equipo y cómo se encuentran las personas trabajando juntas. En una tercera fase, lo que vamos a hacer es el co-design. Juntos vamos a trabajar en este agente, vamos a tener algunas sesiones para definirlo, y luego de tener estas sesiones, todo ese input, todo eso que se obtenga de estas sesiones va a ser el mismo training para la gente y es ahí donde la gente va a comenzar a conocer toda esta cultura de la empresa y para llegar al final a tener un piloto que está en vivo, que va a durar 90 días en los que vamos a poder medir el valor, vamos a poder iterar constantemente y vamos a poder aprender sobre cómo mejorar y el valor que de verdad aportaría NOA a una organización que quiera mantener su cultura y su transformación cultural que sea duradera y no que se acabe en el momento en el cual el coach sale de la organización, como sucede seguido. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando, Cris? ¿Nos quieres contar? Entonces, bien, ¿qué es lo que sí, ahora nosotros, porque una de las cosas que queremos evitar, y esto es best practice también de cuando desarrollas un producto, no queremos sentarnos internamente y empezar a adivinar lo que quieren. Entonces, lo que nosotros ahora estamos abriendo 3 spots para empezar, esto para que os hagáis una idea, pensad que es los 3 meses de duración del piloto, más un mes anterior de todas las 3 primeras fases que decía Johan. Entonces, queremos organizaciones que sean ágiles, pero que también nos permitan tener un impacto. Por eso de 100, 150, un luz, ¿vale? O sea, si son 170 y algo, también nos vale, o 47 también nos vale, ¿vale? Luego, esto tiene que estar, eso sí tiene que haber un sponsorship alto, tiene que ser de alguien responsable de ese área en el que se vaya a implementar o se vaya a testar, porque esto empieza por ese liderazgo, ¿no? Sin ese sponsorship poco podemos hacer. Tiene que ser una empresa también que tenga, o sea, que la forma de comunicarse sea digital,
first, ¿vale? O sea, pues si nos mandamos valijas internas, igual nos va a ser complicado meter hay un agente, pero es verdad, porque esto es importante aclararlo, o sea, escucha no es lectura, es escucha, o sea, es decir, él va a estar ahí y te vas a estar haciendo nudges, entonces necesitamos que sea un canal donde pueda hacer nudges para que la persona vaya respondiendo también a las cosas. Que haya un pain cultural, que haya algo que hayáis identificado y quizás ojalá a través de este webinar haya cosas que o sea, que a lo mejor no hubierais pensado antes y de repente se os haya podido despertar. Por supuesto, o sea, data sharing, que haya obviamente un compromiso todo GDPR compliant, pero que haya confortabilidad en ese partnership de estar compartiendo los datos. Ágiles. Y luego que podamos contar la historia, porque lógicamente esto forma parte para nosotros también de casos de éxito. Lo que queremos es ir construyendo ese caso de éxito de la mano con vosotros y para poder empezar en septiembre. Es la idea. Ahí podéis directamente escanear el código para una cita si os interesa, para cerrar ya directamente en agenda 30 minutos con nosotros, o nos podéis mandar un email a la dirección que veis ahí. Y una última reflexión para ir cerrando. No, por mucho sistema y todo que establezcamos, hay una cosa que no, o sea, no hay sistema ni nada que pueda mejorar, que pueda outperform, ¿no? Ahora no me sale en español, pero bueno, lo que significa el comportamiento de los líderes. Esto es algo que nace desde el liderazgo, que tiene que ser el propio liderazgo el que represente la cultura que quiere establecer, y nosotros lo que estamos aquí es precisamente para ayudar en eso, y nace también de nuestros propios pain points, de cosas que nos hubiera gustado tener cuando teníamos también que tratar de identificar por dónde la organización se nos estaba yendo. Así que bueno, con esto es el webinar. A partir de aquí abrimos a dudas, preguntas, comentarios, feedback que tengáis. Somos de cultura abierta de feedback. De hecho, si queréis ya podemos parar la grabación, quizás, Johan, y lo abrimos. Eso iba a decir, vamos a parar la grabación porque ya luego lo que vamos a compartir está hasta aquí.